Clase. Buenas noches a todos. Hoy 3 de abril de 2020 en la sesión número 9 de Comunicación Internacional, son las 8:15 de la noche. Vamos a dar inicio entonces a la clase. Hoy la clase va a estar más centrada como en revisar un poco los artículos para que podamos avanzar en la escritura y en entregar unos artículos pues obviamente serios, con el mayor rigor que se puedan entregar y pues obviamente dejar en consigna que esos artículos serán entregados a la decanatura para que alimenten la revista Punto de Vista, que será publicada en el siguiente número. Entonces, antes que nada, esa es la agenda de hoy. Voy a explicarla, voy a ponerla acá, mentiras, no en el chat, sino que la voy a poner en la pizarra para que podamos desarrollar un poco la agenda de hoy. El primero tiene que ver precisamente con el artículo que envié hoy por chat, el artículo sobre el COVID y las cifras, para que hablemos y dialoguemos un poco sobre este tema. ¿Sí están viendo el tablero? ¿Sí ven el tablero? Sí, señor. Listo. El segundo tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la revisión de los artículos, a todos apoyados obviamente en ideas, con ideas, para que podamos construir obviamente unos artículos bien interesantes. Y tercero, definir un poco las metodologías. Las metodologías de trabajo. Y me refiero a metodologías de trabajo es que ustedes deben de canalizar cierto número de caracteres para poder escribir. No puede ser un artículo de una hoja, de una foto gigantesca con 2 párrafos. No, tiene que ser un artículo que de alguna manera se compadezca tanto de la foto y se compadezca del texto. Entonces, tiene que ser proporcional, ¿no? Creo yo que el artículo más interesante y más largo tiene que ser el de Denise, porque ¿sí? Está hablando de una cosa bien interesante. Y no quiero decir que los demás no sean interesantes, sino que son interesantes en el sentido de que van a trabajar diferentes temas, ¿no? Pero Denise tiene que hacer todo un dossier, todo un documento en donde nos explique a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo con la deuda externa de los países latinoamericanos. Esta es la agenda que vamos a desarrollar hoy. Quiero que, a mí me causó sospecha el artículo que les mandé sobre el COVID-19. Yo no sé si ustedes lo alcanzaron a revisar, especialmente en el tema de las cifras, ¿no? Porque ahí hablaba de que Colombia tenía 17, 19 casos y creo que ya vamos por 1.261, ¿no? Ese fue el cierre de las horas de la tarde. Hablemos un poco de ese artículo, porque quien lo hace es una agencia, no una agencia, sino un medio de comunicación internacional. No sé si ustedes pudieron revisar las fuentes. No, profe, yo lo leí, pero yo no miré, o sea, no fui más allá, yo simplemente leí lo que enviaste, pues porque lo leí, porque lo enviaste, pero no pensé que lo fuéramos a sacar aquí en clase, entonces yo no fui a mirar fuente ni nada, la verdad. No, yo creo que, no, esta es la oportunidad para que lo hagamos. Si podemos pero mirar. Pero lo que dice 19. Buenas noches, profe, primero que todo. Buenas noches. Profe, yo vi que, o sea, yo lo que entiendo ahí son los muertos, ¿no? Ahí donde dice 19. Hablaba era de muertos. ¿Ustedes alcanzan a revisar el documento? Pero, profe, digamos, uno nada más se pone a analizar por encima. Sí, te escuchamos. Profe, suena entrecortado. Profe, se te fue el internet, profe, la factura. ¿Te escuchamos? ¿Escuchas ahí? Sí, yo estoy escuchando perfecto. Uno se pone a analizar por encima. Y digamos, por ejemplo, acá en Colombia, uno ve varios casos, ya sea por redes sociales, más gente que se dice en los medios de comunicación, ¿sí? Digamos, hay casos que, no sé, que dicen que en Bosa se murió un señor por COVID-19, o sea, que tenía todos los síntomas, que se murió por COVID-19, y eso no lo dicen también en medios de comunicación. Entonces, en realidad, ¿cuántas habrán así o cuánta gente no ha muerto y no saben que es de COVID, pero ha muerto por eso? Entonces, ¿pero en dónde están? O sea, yo tengo como dudas no se da la sobre el atención tema. a todo el mundo. Yo tengo dudas sobre el COVID. Uno, el primero es que ¿en dónde está la familia de las personas que tienen COVID?
yo personalmente digo, bueno, pues habrá, ¿Las familias o que sea, qué, profe? las familias de las personas que tienen COVID. Las familias de las víctimas Sí, pues víctimas de la enfermedad, ¿no? Sí, las familias que de la padecen, enfermedad, sí. sí, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está el esposo de aquella señora que tiene? ¿Dónde Pero, está profe, vea, la señora? Perdóname, yo termino la idea. ¿Dónde está la señora, la esposa del señor que está encerrado en cuarentena por allá, aislado, y que le tiran la comida como un perro para que coma por allá? No los sacan, no los entrevistan. No entrevistan a la gente, no entrevistan, no hay ninguna persona, por ejemplo, en este momento que Y diga, digamos, si lo están entrevistando, perdóname, no hay ninguna persona en este momento que levante la mano, que levante la voz y diga, oiga, mi esposo ya se está recuperando, o lo contrario, mi esposo está muriendo y aquí le aplicaron la cuarentena, fue aquí en la casa y no lo llevaron al hospital. Pareciera que eso fuese un asunto, o sea, la pandemia tiene un asunto político muy escondido, ¿no? Creo que hay que aplicar el ejercicio de las teorías de Noam Chomsky cuando habla sobre el ejercicio de cómo es que se persuade, cómo es que se persuade las audiencias o las masas, ¿no? Yo solo me entero de la realidad del COVID es porque la gente en Guayaquil se está muriendo y porque me muestran en la pantalla todos los muertos que tienen ahí en la sala de las casas. No sé ustedes cómo pueden ver este tema. Yo no quisiera ser escéptico a una realidad. Yo, por ejemplo, en mi profe, ejercicio yo, propio, profe, permítanme, en mi ejercicio propio yo lo que hago es salir todas las mañanas al aeropuerto, porque yo voy mediodía al aeropuerto, y me voy tapado con bufanda, con guantes, con un condón acá en la cabeza grande para que no me suceda absolutamente nada. Me pongo de todo. Mido sí, tengo en claro. cuenta todas las medidas, me subo a Transmilenio, me da miedo sacar el carro, entonces me subo a Transmilenio y ni siquiera cojo la varilla, ni miro al vecino, escasamente me siento porque las sillas son desocupadas, eh, pero para mí es muy sospechoso, ¿no? No quisiera tampoco generar un discurso anarquista sobre el tema del COVID. Sí, doy la palabra. No, pero uno se pone a mirar, Tatiana. uno se pone a mirar y, por ejemplo, de las personas que tienen COVID han mostrado más que todo es a los famosos, ¿sí? Digamos, en el caso acá de Bogotá, o acá por lo menos la noticia que se dio acá, de las hermanitas Calle, ¿sí? Solo salen testimonios de ese tipo, donde ella pues no cuenta tampoco bien la realidad, sino simplemente dice que pues Fabiola tiene Calle. los síntomas y ya. Pero entonces yo creo que a esta gente, digamos, si la entrevistan o si sacan esto al aire, porque como son de alguna u otra forma una figura pública, pues obviamente a ellos sí les brindan, digamos, la prueba del COVID-19, porque hasta donde tengo entendido por noticias, no a todo el que llega se le hace esa prueba, simplemente es a los que de verdad ven que tienen todos los síntomas. Entonces ya como que hasta ven que en últimas, ahí sí le hacen la prueba, porque tampoco hay tantos. Entonces yo creo que por eso muestran más bien es como a las figuras públicas para amenguar pues la situación, porque si entrevistan a una persona pobre que se murió y empieza a decir que no, que es mentira, que en los hospitales se están muriendo porque no hacen pruebas y todo eso. Entonces yo creo que esa es la razón como de que no entrevistan la realidad, ¿no? Lo que está pasando y todos los muertos. Profe, una pregunta. profe, Sí, no, quisiera, antes de darle la palabra, quisiera aclarar una cosa la con palabra. Tatiana. Sí, con Tatiana, y es, pero ¿qué va? El personaje público reconocido, Fabiola Calle o Maluma o lo que sea que le haya dado COVID, la noticia no es el personaje, la noticia es el COVID. Entonces, si le dio al Sí, pobre o le dio al rico o le dio al conocido y al no conocido, pues de alguna manera es un asunto de mostrar, ¿no? Entonces, sí, pero no claro, lo hacen. pero no lo hacen. Entonces, a mí sí me parece muy sospechoso, creo que utilicé la palabra correcta, el entender cómo ese fenómeno del COVID se está dando, ¿no? Y cómo pues no se habla en realidad. Yo quisiera ver el familiar de alguien diciendo, no, llevamos 14 días en cuarentena, va bien la recuperación de mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi tía, y bueno, vamos bien. O el otro que diga lo contrario. No, y aquí lo mantengo encerrado y lo tengo bajo llave y allá le tiro la comida porque no puedo entrar. Bueno, cosas así, pero no veo esas cosas, ¿no? Perdónenme, por Profe, favor.
quisiera generar un discurso anarquista en términos del COVID, ¿no? Sé los riesgos que implica y sé cómo se ha movido tanto la parte médica como la parte política. Doy la palabra a Liliana Jefferson. Profe, bueno, le estoy pidiendo la palabra desde que esto, ahora le digo que sí investigué alguito por encima Le voy a sobre dar lo que usted media colocó hora de muy temprano, palabra, Liliana. muy temprano. Entonces, Profe, no sea RTP, abusivo. no importa, a mí, yo soy No, así, a no, mí toda la vida me ha es que gustado hablar, eso es le lo que voy a me dar tiene la... donde estoy. Porque yo sé que Bueno, las aportaciones que ella nos trae van a ser supremamente interesantes. Cuando dice yo investigué hoy, eso quiere decir que está informada. pues obvio, y de todo lo que digo todos los días. Adelante. Bueno, RTV es una corporación de radio y televisión española, S.A. Para contestar la primera pregunta, ellos que han sacado en su página, siempre sacan mapas mundiales de coronavirus y esto, pero si usted va y busca así como usted no lo envió, no lo encuentra. Entonces, no sé hasta dónde sacan el mapa, el último cómo sale, pero no tan desglosado como usted no lo envió. Y el tema de coronavirus, tengo para decirle que yo tengo familia en España, 3 hermanos con sus sobrinos, uno en Alemania con su familia y otro en Canadá con 2 familiares en Canadá. Entonces, los de España, mi hermana trabaja en una empresa de alimentos y ella llama y cuenta lo que ve ella, no lo que dice el gobierno ni lo que dicen las noticias. Y es muy tenaz saber que en España el tema de salud es supremamente bueno y ya hoy están improvisando en las calles camas y cómo atienden a la gente y mirar a quién salvan y a quién no. Y personalmente, una compañera que es del grupo de mujeres proactivas, que tenemos 70 mujeres allí, se le murió su papá a este tema de diabetes acá al Hospital San José y para que le hicieran todo el proceso de, de la diálisis. Y me parece supremamente triste que de un momento a otro el señor se agravó, dijeron que era una gripa, lo llevaron, lo dejaron allá hospitalizado y duró 5 días en cuidados intensivos, que porque le había dado un problema, que su papá falleció. Ellas fueron a reclamarlo y le dijeron no se lo podemos dar porque ya lo cremamos. Entonces, la investigación de todo es qué pasó. Allá están en cuarentena toda su familia porque una de las sobrinas está supremamente asfixiada y está en el proceso. Además, tengo para decirle, estoy convencida de eso, que los medios exageran, claro, el poder de la palabra, cómo nos mantienen y cómo nos dominan, sin ir más lejos, el día del paro. Todos estábamos muy preocupados porque se iban a meter, se iban a hacer, no se puede desconocer. Pero más que eso, hay un tema de una pandemia que, mire, Tatiana estornudando, que no se puede desconocer porque existe. Entonces usted determina, se sale y mira a ver qué va a hacer y uno lo mira, pero sí existe, sí existe. La compañerita de mi hijo, ya va a ser la media hora. 2 compañeras de mi hijo estuvieron en la marcha de la mujer en España. Una de ellas ya perdió el gusto y el olfato de mi hijo, pequeñitas de 27 años. La otra alcanzó a estar no en cuidados intensivos, sino que sí estuvo hospitalizada. De mi hijo en España. Yo todos los días apenas me levanto, lo primero que llamo es saber él cómo amaneció. Y él cuenta sus historias que están pasando allá. Nosotros nos ha tocado, quien no lo ve, no lo cree, no lo narra. Ese es mi aporte, gracias. No sé si me demoré la media hora, si me sobró, por favor me cuenta para seguir Okay. Yo quería Claro, decir algo con lo que perdóname 2 dice segundos, Lili. Tatiana, perdóname 2 segundos porque creo que vamos en el orden de Jefferson, pero quisiera decirle una cosita Sí, a perdón, Lili, y es que me había olvidado mucho. es que yo no, por eso digo que no quiero utilizar un discurso anarquista y decir es que esa vaina no existe, no.
yo creo que sí existe, claro que sí. Lo que pasa es que uno ve el tema como tan gaseoso. Hay veces que lo único que muestran las noticias son las noticias que están relacionadas con el COVID, lo que está sucediendo, muestran la pandemia, muestran el aislamiento social en el que estamos, pero nunca entrevistan a los familiares. Entonces, me preocupa a mí que no los estén entrevistando. Es eso, pero no es un anarquismo en el sentido de no Es creer. raro. Claro que sí existe. Palabra, Jefferson, por favor. Ay, ahora hasta que se ponga los audífonos. A ver, niña, se me calla usted y por favor no estornude, ¿listo? Bueno, profe, dos cositas. Una, antes de que se me olvide, el punto que usted viene a decir, donde que no entrevistan las familias, es dudoso, sí es muy dudoso ahorita la forma como usted lo viene de pronto a expresar. Me crea muchas dudas, ¿por qué? Porque conociendo los medios de comunicación que conocemos del país, como son Caracol y RCN, no pierden oportunidad para entrevistar y el amarillismo total. Y siempre normalmente entrevistan, se muere una persona y a los primeros que entrevistan es a la familia. Entonces, esa es la duda que usted, o sea, que usted ahorita viene a ponernos acá en la clase, es verdad, ¿sí? Pero yo le tengo una pregunta a usted y es la siguiente. ¿Usted, usted qué cree? El problema de la economía que tenemos ahorita en el momento, ¿le conviene al gobierno como para que esté haciendo lo que está haciendo ahorita? Que no fuera verdad lo que está pasando con el COVID. ¿Usted cree que el problema de economía que tenemos en este momento le conviene al gobierno? No, pensaría que no le conviene ni al gobierno ni a ningún país, porque la situación es bastante difícil y bastante complicada, ¿no? Pero uno sí le pide a los medios de comunicación que tengan más información sobre ese tema. Que no le agenden a uno la información, Más ¿no? Eso Estados es una Unidos. crítica que de alguna manera está sufriendo los medios de comunicación en la actualidad, ¿no? Y es que la agenda la agenda de los medios está relacionada es con mostrar la pandemia, mostrar el número de infectados, pero desampara otro tipo de fuentes. Esa es mi crítica, pero obviamente sí, es un asunto de verdad lo que está sucediendo y Lili lo narra muy bien, ¿sí? Pero uno hay veces en ciertas esquinitas por allá de la realidad como que dice, ¿y será que eso sí está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no entrevistaron a la familia? O hay otra cosa bien curiosa. Se dedicaron precisamente a mostrar en estos días la discriminación que existe contra el cuerpo médico, pero paradójicamente el cuerpo médico es el que ha dicho mantengámonos aislados y después se quejan entonces de la discriminación. Eso es como yo irme al abismo y sabiendo que adelante hay un abismo, entonces me tiro. ¿Sí? Es muy curioso. Entonces, ¿por qué no sale la familia de esas personas enfermas a agradecerle a los médicos y a defender entonces la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? En medio de la realidad hay un punto negro que a uno no le queda todavía perfectamente claro, ¿no? Porque hay que entender que Profe, hay un pero es que yo lo veo discurso así, del tanto, experto, hay un discurso del experto que de alguna manera uno no, como que lo cree y no lo cree. El médico lo habla y uno, uy, wow, está sucediendo, pero hay un puntico negro en medio de todo ese tipo de cosas, en medio de la realidad, no de la historia, en medio de la realidad. bueno, profe, yo lo que digo es que uno no lo creo, o sea, a mí personalmente, hay muchas teorías, ¿sí? Como puede ser que esto se creó para disminuir población, o sí, por X o Y motivo. Pero en realidad, digamos, con lo que dice Lili es verdad, o sea, los muertos tampoco es que se los inventen, entonces, digamos, lo que yo digo acá en Colombia personalmente es que tratan de como tapar todo, pero para no generar como esa crisis de verdad y mostrar la realidad de la situación, porque yo creo que acá hay muchas muertes y en las primeras potencias se está muriendo. Hoy Estados Unidos alcanzó la cifra más alta de muertos en 24 horas, que son 1.069 personas en 24 horas. ¿Cómo es posible que acá en un país que no es tan desarrollado, ¿sí? No sé, y no hay cuidados de nada, se puede hacer eso? Entonces yo creo que tapan la información también es como ese lado, yo lo veo por ese lado, para no generar de una vez el caos y mantener a las personas así como pues nos han mantenido. Porque un primo en Estados Unidos, profe en Nueva York, cuenta que vio en la calle cómo se están quemando a esa gente que duerme por ahí en la calle, que
que se está muriendo mucha gente de esta enfermedad y los están quemando en la misma calle. Gente que no tiene familia, y los están quemando y dice que es terrible, o sea, cuenta él que ya no puede salir de la casa en realidad, es como una película, entonces pues yo creo que esto sí se salió de las manos y eso es lo que no quieren mostrar acá todavía y por eso siento que las cifras son pues muy dibujadas. Sí, es cierto, las cifras parece ser que son dibujadas, es decir, hoy tenemos 1.261 personas infectadas, pero esos son los contados. En Colombia hay tres Exacto. veces eso. Hay tres veces eso, ¿no? Que todavía no se ha generado un caos como Guayaquil, que es el ejemplo más cercano, es porque el Cercano, gobierno de alguna imagínese. manera ha tratado de eh, palear la realidad de una manera inteligente, de una manera pausada, y creo que le ha puesto freno a alguien que está generando un ruido enorme frente a todo esto que es Claudia López, ¿no? Claudia López, en vez de ayudar, lo que está haciendo es incendiar un poco la realidad Un y dice, incendio. no, hay que parar la economía. Entonces uno se preocupa y dice, pero pararla, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? No hay otra manera Sí, no hay otra manera de generar una solución. Entonces creo que el gobierno se ha sido bastante inteligente en eso, aunque Bogotá, a partir de las políticas que establece Claudia López, le ha enseñado a hacer política efectiva al gobierno nacional, pero el gobierno nacional le ha puesto freno en mano y ha dicho, sí, hay que hacer todo lo que usted dice, pero miremoslo pausadamente y analizarlo. Y todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional han sido medidas graduales, poco a poco. Ayer ayuda a los niños, me lo estoy inventando. Hoy ayuda a sí. los ancianos, mañana va a ayudar a las mujeres. Entonces son cosas que de alguna manera se van retomando paulatinamente para que el país no se salga del control, ¿no? Guayaquil Profe, es la locura. Guayaquil en este momento es la locura y las imágenes son escabrosas. Tatiana tiene una definición bien interesante frente al tema y es, esto terrible, parece Dios una mío. película, parece una película. Cuando uno sale siente que las calles son las calles de una ciudad zombie y todo es solo cuando de alguna manera hay un ruido en la ciudad Sí. que es constante, ¿no? Pero en medio de todo hay dos cosas fundamentales que ha hecho el COVID. Uno, reflexionar sobre el planeta y dos, reflexionar a la humanidad, ¿no? Nos estábamos volviendo muy insensibles y este tema nos volvió sensibles. Y dos, es que era necesario descansar, dejar descansar el planeta. Era necesario que el mundo parara un poco. Bien, doy la palabra. ¿Quién interviene? Profe, Y yo. eso también ha ayudado a la también. Profe, yo, en un momento como estos, Estados Unidos, que está a punto de perder mucho ante Japón, ante todos, por potencia, por poder, por todo, son los que menos deberían de estar hablando de las cifras que tiene, porque eso muestra que la organización en salud, que muchas cosas de alguna forma fallan, ¿sí? Y Estados Unidos en este momento tiene arrinconado un poco a este petulante presidente por este tema. Mire que por más que sacó lo de Maduro y por más de lo que sea, coronavirus está por encima que cualquier cosa que él diga en este momento. Entonces, algo pasa y ese algo que está pasando eh, tiene un periodo de de incubación, ¿sí? Y ese periodo de incubación, dicen mis hermanos, ¿sí? Que en España ya estaba, en Japón ya estaba en todo, no pararon conciertos, no hicieron nada, y que por eso, tanto en Italia como en España, pasó lo que pasó. ¿Y quién va a esos conciertos? Los que tienen plata, de Estados Unidos, de mucha gente que lo ha traído a Colombia. De pronto llegaron pocos y esos pocos que es un proceso rotativo. O sea, a este, y aquí no se ha visto lo que de pronto ellos decían que se iba a ver y ojalá no se vea, que quede solamente en lo que tenemos y que nos vuelvan a mandar a ir a estudiar a la universidad porque es más chévere presencial que virtual. Sí, claro que sí. Creo que el encierro nos ha hecho un poco del daño, ¿no? Bien, ahora yo sospecho de las cifras, ¿no? Y yo no sé si la cifra, quiero dejar esta pregunta abierta para que la podamos desarrollar. Si las cifras de alguna Sí, manera ayudan
o si las cifras de alguna manera generan este temor. ¿Cuál de las dos? Cuando yo veo, por ejemplo, o sea, todo el mundo estaba ansioso en Colombia de que no llegáramos al 1000. Llegamos al 1000 y, ay Dios, pasó algo, ¿no? Entonces, o cuando uno escucha que, por ejemplo, murieron en Estados Unidos 500 personas en 24 horas, uno dice, pero tanto muerto, ¿qué pasó? Entonces, uno sospecha esas cifras. ¿Qué es lo que está sucediendo? O las cifras nos tranquilizan o las cifras nos alteran más. No se escucha. Adelante, ¿quién va a intervenir sobre las cifras? Profe, pero por ejemplo, yo conozco una doctora que ya está trabajando ahorita, pues le corresponde y le ha tocado hacer las pruebas, todo. Y dice que lo que dicen en noticias y las cifras que dan no es real. Dice que hay más casos y han habido más casos de muerte. Y dos, por ejemplo, acá en mi barrio, preciso, tenía que ir a comprar una cosa y vi salir a una señora con todas sus medidas de protección haciendo una de las pruebas del COVID-19. Son realidades que no se cuentan desde las otras esferas, ¿no? Uno siempre se queda. Miren cómo es uno de curioso y es que uno se queda con la misma información y no averigua. Mira, Lili lo descubrió. Y vamos a lo de ayer, volvemos a lo de ayer. Claro, describió. Volvemos a las 4 agencias. Solo que son ellos las que nos están están manejando dando la el tema noticia. del coronavirus. Yo me quedé con la noticia de Caracol y le generé la sospecha, pero ustedes tienen otra información que de alguna manera puede corroborar la sospecha que yo tengo, ¿sí ves? Entonces, ¿cómo uno siempre se queda con la única voz que le cuenta la realidad? Con la local, sí. Profe. Y es que es increíble porque, por ejemplo, ella sale llorando desde allá de esos hospitales, sale horrible y ella dice, por favor, cuídense, por favor, quédense en casa, no salgan y mantengan su cuidado, estén lavando bien las manos, todo, porque todo, o sea, es terrible lo que están viviendo también los médicos en los hospitales. Y yo creo que por una u otra cosa, yo creo que a ellos tampoco les permiten dar información de eso. Sí, claro. Quería dejar esta reflexión del artículo que mandé en el chat porque pues muy bien Lili por entrar al medio de comunicación y mirar la información No, que había profe, sido publicada. se le fue. Se me fue, yo estoy aquí. ¿Me escuchan? Profe, no se escucha nada. No se le escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sigue sin escuchar. Profe, hay que pagar la factura. ¿Me escuchan? ¿Aló? Un poquito. Hola. Ahí sí ya, profe, ahí sí ya. Ya, Sí, ya. que Lili hizo muy bien el ejercicio de revisar un poco la página para mirar cuál era la fuente de información que nos daba esa Profe, se le fue. Se me fue. No. ¿No? Vale. Muy bien. Aló. Voy a dejar hasta aquí. ¿Ya? Muy entrecortado, en serio. ¿Ya? Profe, se le fue. Hola, volví. Ahora sí. Volví. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríen? Volví. Que le estábamos diciendo que en vista de las conexiones, dejamos finalizada la clase. Ah, bueno, no. Me voy a robar todavía un par de minuticos de la clase, pero voy a finalizar hasta acá, ¿no? Voy a finalizar, les voy a dar el tiempo para que por favor me envíen los artículos o los borradores más bien de los artículos al correo electrónico Profe, yo para le que hagamos un quiero decir trabajo una articulado cosa. entre todos. Dime, Profe, no se te escucha, en serio. dime, te escucho. Te escucho de lo de los artículos, Tatiana. O sea,
Personalmente, ¿qué pasa, profe? Sí, yo ya me he sentado frente La al líder. computador, he querido empezar a escribir, pero todavía no tengo muy claro cómo me voy a enfocar en la escritura, ¿sí me entiendes? Entonces tengo esas anotaciones muy vagas, por decirlo así, ¿sí? Entonces, pues yo ahorita realmente acá en este momento no tengo que mostrarle así, pero cuando termine la clase me pongo a redactar algo y pues se lo envío al correo a ver qué piensa. No, 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 no. Porque es que me pongo a escribir harto y después está todo mal. La idea es que tengamos algo iniciado. Entonces, por favor, son las 8:46 de la noche. Nos vemos a las 9:15 de la noche. Entreguemos o miremos más bien entre todos los apuntes de los artículos que tengamos para que comencemos a avanzar. El tiempo no nos va a alcanzar si tenemos que entregar este artículo la próxima semana, porque la siguiente semana será de solo revisiones. ¿Listo? Así sean apuntes, ideas, lluvia de Listo, sí, ideas, señor. metodología de trabajo, de la forma de escribir, bueno, todo ese tipo de cosas. 8:47 de la noche, nos vemos entonces a las 9:15 de la noche. Antes que nada, entonces, están todos, excepto Paula, que tiene pues obviamente la primera inasistencia a la materia. Muy bien, Gripa. muchísimas gracias y nos vemos a las 9:15 Bueno, de la listo. noche. Bueno, profe. Chao.